Hola, vamos a empezar con el estudio de los vectores. Los vectores es algo importante para el desarrollo de los conocimientos derivados de ello. El vector es la base de todo. Tenemos estática, dinámica y empezamos a diferenciar entre escalar y un vector. El vector, a diferencia del escalar, tiene magnitud, tiene dirección, tiene sentido, como aquí vemos. En este caso la magnitud es esta longitud, el sentido es esto y la dirección y la línea de acción por donde este vector va a actuar. En cambio el escalar no tiene nada de lo que hemos mencionado anteriormente. Y a la hora de vamos a ver la multiplicación de vectores. Tenemos aquí un vector que es módulo A, y si nosotros multiplicamos por un escalar 2, lo que hace es que duplicar la longitud de este vector. Si aquí era A, entonces aquí va a ser 2A. En caso del signo negativo, lo que hace simplemente es que invierte la dirección. Tenemos suma. La suma podemos encontrar de diferentes formas. Aquí por ejemplo podemos encontrar que son vectores colineales. En este caso la suma se hace directamente. Esto está, supongamos que está en un vector en el eje X, por lo tanto sería A más B, todo esto, y que significa el vector unitario en X. También nos podemos encontrar con vectores que no están colineados, sino que están a un ángulo de separación. Tenemos F1 y F2. ¿Y cómo se realiza la suma? En este caso me dice la ley del paralelogramo. Su mismo nombre lo dice todo, paralelos. Creamos aquí una línea paralela a F2 y a F1 también otra línea paralela. Unimos vértice con vértice creando la diagonal y siendo este la resultante. Podemos resolverlo mediante la ley de cosenos o la ley de senos. ¿Qué me dice la ley de cosenos? Una vez que este vector F1 lo traslado aquí, vamos a lograr esta figura. ¿Y qué me dice? Que el módulo de la fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada de la componente en F1 al cuadrado más F2 al cuadrado menos el doble producto del F1 por F2 por el coseno de este ángulo de separación. ¿Y qué me dice la ley de senos? Una vez creado este triángulo tenemos F1. F1 es igual a seno de este ángulo, como F2 es igual al seno de θ2, y así como también FR es igual a seno de θR. Vamos a crear una relación. Pasamos al siguiente estudio y veamos lo que son las componentes. Así como hemos sumado componentes para crear una resultante, también podemos que la resultante se deriven las componentes. ¿Cómo lo hacemos esto? Tenemos F. Queremos que se descompongan en dos vectores, que estos sean perpendiculares. Entonces lo que hacemos es que simplemente aquí poner un ángulo, y f de x sería el coseno de este ángulo, fy sería el seno de este ángulo, pero falta algo, multiplicado por el módulo. ¿Qué quiere decir esto? Que fx es igual a ¿qué? A f por el coseno de este ángulo, y fy que es igual a f por el seno de este ángulo. También se puede trabajar con tres vectores, con muchos vectores. Cada vector lo tenemos que descomponer en sus componentes rectangulares, y una vez descompuesto, como hemos visto aquí, la descompuesto,
podemos proceder a la suma respectiva de sus componentes en Y, en J y en K, logrando así una fuerza resultante. También podemos obtener el ángulo. Por ejemplo, este ángulo que hemos dado, llamémoslo de teta, tangente teta, que es igual a FY sobre FX, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y si nosotros queremos hallar el ángulo, ya no pondremos tangente, sino pondremos tangente inversa de esto. También nos encontramos con vectores cartesianos. Vamos a ver el vector unitario. ¿Qué es el vector unitario? No es más que el vector que brinda la dirección, pero su longitud siempre va a ser 1. Lo único bueno de este vector que solamente te da la dirección, y es muy importante y va a ser siempre usado. En este caso, ¿cómo podemos hallar? Tenemos aquí sus componentes. Supongamos que ya le hemos descompuesto este f en fz, en fy y en fx. Nosotros queremos hallar el vector unitario de esto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente hallar el módulo de esta fuerza resultante. ¿Cómo lo hacemos? Elevando al cuadrado cada componente, fx al cuadrado más fy al cuadrado más fz al cuadrado, y todo esto elevado a la 1 medio, o sea, raíz. Una vez que tenemos esto, tenemos el módulo de f, y a cada, por ejemplo aquí f de x, lo dividimos, es la componente fx, entre f. F de y lo dividimos entre f, y f de z entre f. Así obtenemos el vector unitario. O sea, ¿qué obtenemos? Tenemos este pedacito de aquí, pero que su módulo sea la unidad, pero que la dirección esté en esta línea de acción y en esa dirección. Y logramos ángulos. Por ejemplo, este f respecto al eje x forma un ángulo llamado alfa. Este f respecto a y forma un ángulo llamado beta, y este f respecto a z forma un ángulo llamado gamma. Más adelante vamos a ver que la propiedad de los ángulos anteriormente mencionados se llama ángulos directores, que me indica que el coseno al cuadrado de alfa más el coseno al cuadrado de beta más el coseno al cuadrado de gamma es igual a 1. Y estos ángulos que eran, por ejemplo, alfa era el ángulo de la fuerza resultante con la fuerza en x. Esto es beta, fuerza resultante en la dirección y esto va a ser la z. Esto ya le hemos mencionado, que es la sumatoria de todas las componentes en x, todas las componentes en y, todas las componentes en z. También nos vamos a encontrar con los vectores de posición y fuerza. ¿Cómo los relacionamos? Simplemente decimos que para hallar una fuerza de posición tenemos que poner un punto fijo. En este caso sería el eje de las coordenadas. Este es el punto fijo. Tenemos puntos, estos puntos son relativos. Si nosotros queremos hallar la posición en z, por ejemplo, nosotros queremos hallar la posición b respecto a, ¿qué hacemos? Simplemente nosotros sabemos que este b en z va a ser medido desde el origen, desde este plano. Supongamos que está este cae aquí. Todo esto mide bz y todo esto mide az. Si nosotros solamente queremos hallar este pedacito, que es lo que yo quiero saber, sería bz menos az. En este caso la puesta invertida, pero es igual, y logramos la componente en z.
O sea, desde A hasta por ahí, de A a B, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente tenemos que subir esta distancia, y esta distancia que es igual a BZ menos BA. Esta sería la posición relativa de B respecto de A, pero ¿en qué componente? En Z. Tenemos la fuerza, como ya hemos mencionado. Una vez que tenemos la posición, esta posición lo dividimos entre su módulo, obtenemos el vector unitario. O sea que obtenemos un pequeño pedazo que mida, que tenga un módulo 1, pero que tenga la misma dirección, la misma línea de acción, y que lo multiplicamos por un valor f, que sería el módulo de f, y obtenemos el vector fuerza. Después utilizaremos el producto punto, que anteriormente ya hemos mencionado que sirve para descomponer. Tenemos el vector A. Si nosotros queremos saber qué efecto da este vector A en la dirección de B, lo único que tenemos que hacer es que hacer una perpendicular allí, y una vez que tenemos esto, simplemente relacionamos con el coseno, porque esto representa el coseno de este ángulo. ¿Cuál es el valor de esto? Simplemente es A por el coseno de este ángulo. ¿Y cómo es esto? A por el seno de este ángulo. Es simplemente trigonometría, muchachos. Y una vez que tenemos esto, también nos sirve para hallar el ángulo. Ángulo no es más que el coseno inverso del producto punto de los vectores entre el producto escalar de ambos, y así obtenemos el ángulo, en este caso θ. Esto más que todo sirve para predicciones. Una vez que tenemos esta información base, vamos a ir a los problemas